Bueno, vamos a ver el tema de las transparencias, donde explico lo que es la diferencia entre un tipo de molécula y un tipo de enlace. Cuando yo hablo de tipo de molécula, lo que estoy hablando es si es una molécula polar o es una molécula apolar. Bien, y si estoy hablando de un enlace, si es iónico o es covalente. A su vez, si es covalente, ¿qué tipo de unión covalente es? Entonces, cuando nosotros hablamos de tipo de molécula, hemos visto que hay la simetría o asimetría de una molécula es la que determina qué tipo de molécula va a ser. Una molécula asimétrica va a ser una molécula polar. Bien, asimétrica significa que yo me coloco en un punto y cuando miro de un lado a otro no estoy viendo lo mismo. Y eso se determina por una magnitud o un vector físico que se llama momento dipolar. Bien, en donde va a ser diferente de cero cuando, un valor diferente de cero cuando yo esté frente a una molécula de tipo polar. En cambio, si la molécula es simétrica, significa que yo me coloco en un punto de la molécula, en general en el átomo central, y miro hacia las direcciones donde tengo uniones o tengo algo, y la molécula es totalmente simétrica, o sea, quiere decir que veo exactamente lo mismo. Entonces, en ese caso, el momento dipolar es igual a cero. Cuando yo hablo de tipo de enlace, lo que se debe hacer es calcular una diferencia de electronegatividad. Bien, ese delta, ese signo, ese triangulito, es la letra delta, que significa variación, resta, diferencia, donde lo que hacemos es restar la electronegatividad del elemento que sea más electronegativo menos el que tenga menor electronegatividad. Siempre es como que en ese delta el valor de esa resta va a ser un número positivo porque estoy restando el más grande menos el más chico. Entonces, eso me permite, ese resultado, analizar qué tipo de enlace presenta esa molécula. Si es mayor a 1,7, hablamos de una unión iónica o electrovalente. Si está entre 1,7 y 0,4, hablamos de una unión covalente polar. Y si es menor de 0,4, hablamos de covalente apolar o no polar. Bien, en el caso que tengamos moléculas formadas por átomos iguales, por ejemplo la de nitrógeno me va a dar 0. Bien, entonces yo voy a decir que es una unión covalente apolar. ¿Qué quiero decir con esto? Que una molécula, bien, no es que coincide el tipo de molécula con el tipo de enlace. Bien, a medida que vayamos viendo, vamos a ver ejemplos en donde una molécula puede tener un enlace polar, bien, porque su diferencia de electronegatividad está entre 1,7 y 0,4, pero ella